éramos débiles. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo, o sea, al tiempo indicado, o a la hora correcta, murió por los impíos. Ahora versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa es la sección que vamos a leer. Nos estaremos enfocando en el versículo 6, pero oramos y pedimos que Dios nos dé la ayuda y bendiga la lectura y predicación de su santa palabra. Es un gran gusto el poder presentar las buenas noticias de salvación, el mensaje grandioso del Evangelio. Cómo toda persona puede ser salva, cómo toda persona puede saber con certeza que es perdonado o perdonada de sus pecados y puede saberlo aún el día de hoy. Entonces le hago la pregunta a usted. ¿Es usted salvo o salva? En otras palabras, la misma pregunta. ¿Es usted perdonado o perdonada de sus pecados? Ahora, yo sé que eso es una pregunta tal vez que se siente como una invasión, puede ser. No se escucha mucho en conversaciones normales que tenemos allá afuera. ¿Es usted perdonado o perdonada de sus pecados? Y la razón que les hago esta pregunta es que Dios quiere que usted sea perdonado. Dios quiere que usted sea salvo, rescatado de las consecuencias de sus pecados, los pecados nuestros. Dios lo quiere y Dios nos ama. Él quiere lo mejor para usted y para mí. Y Dios nos dice que nuestros pecados tienen consecuencias severas. De hecho, en Romanos capítulo 3 podemos leer que por cuanto todos pecaron. O sea que esto no es algo que solo afecta a una cierta cantidad de personas o cierta raza, como decíamos, cierto color de piel o cierta altura en cuanto a finanzas, cierto nivel o sector económica de nuestra sociedad. Esto es algo para todos. Dice, por cuanto todos pecaron. Pero también dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, la paga del pecado es muerte. Muerte. La paga o la consecuencia, lo único que proviene del pecado es muerte. O sea que el pecado, el diablo es muy bueno en convencernos al opuesto. Pero el pecado no puede producir el bien. No, si haces esto te vas a sentir bien. Si haces esto te vas a sentir en paz. Si haces esto te vas a sentir feliz. Si haces esto te vas a sentir con gozo. La paga del pecado es muerte. El pecado puede producir en nosotros algún sentimiento de felicidad, pero siempre es temporal. Nunca dura, porque la paga del pecado es muerte. Esto sucedió o esto empezó en el huerto del Edén. Génesis capítulo 2 o capítulo 3. Están Adán y Eva. Dios ha creado a ambos perfectos para ellos mismos y Él estaba habitando con ellos en el huerto del Edén. Por decirlo así, un paraíso en la tierra. Todo lo que uno quisiera o pudiera anhelar, lo tenían en ese huerto. Tenían la presencia misma de Dios. Tenían de todos los árboles que podían comer. Siempre satisfechos físicamente, espiritualmente, lo tenían todo. Y Dios les dio una regla, le iba a decir así, un reglamento, un límite. Dice, de todos los árboles de ese huerto pueden comer. Coman. Mas del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, no comáis. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué pasó cuando comieron del huerto, de ese árbol? Fueron removidos del huerto del Edén. Usted dice, bueno, ellos no murieron. Uno pensaría, bueno, agarrarían el fruto, lo muerden y caen al piso. Pero esa muerte es la muerte que nos dice Romanos capítulo 6. La paga del pecado es muerte. Separación de Dios. Fueron separados de la presencia de Dios. Dios habitaba con ellos en el huerto del Edén antes de que comieran el fruto prohibido. Comieron del fruto prohibido, Dios los removió del huerto y puso un ángel de guardián. Removidos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había entrado el pecado. Eso es la consecuencia del pecado, separación de Dios. Eso es algo muy serio.
Porque significa que si usted y yo atravesamos la muerte y llegamos a la eternidad sin nuestros pecados perdonados, nos encontramos para siempre separados de Dios. Eso es lo que el pecado nos trae. Usted sabe, lo dijimos ya, el diablo es muy bueno en convencernos que hay algo bueno en el pecado. Y nos quiere tener ahí, nos quiere cegar, nos quiere tener entretenidos, distraídos de lo que viene en el pecado. De hecho, lo citó Jacob anoche. Tuvimos un estudio bíblico en casa, pequeñito, con unas amistades de Moraya en inglés. Y Jacob citó esta noche que en Juan capítulo 8, versículo 34 parece ser, que Cristo dice, toda persona que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. ¡Wow! ¿Cómo dice nuestro mundo hoy en día? Yo quiero ser libre. Yo quiero ser el verdadero yo. Yo quiero hacer lo que yo quiera, seguir mis deseos, mis pasiones, sin límites. Yo quiero ser yo quiero ser sin límites. Quiero expresarme al full, por decirlo así. Quiero vivir mi vida como yo quiero. Quiero ser libre. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál es el peor tipo de esclavitud? Han habido varios, ustedes lo saben. Varios tipos de esclavitud. Pero ¿cuál sería el peor? La esclavitud al pecado. 2 razones. 1, los que se encuentran esclavizados al pecado, la mayoría ni se dan cuenta. Yo soy libre. Y lo digo con reverencia, el diablo se está riendo. Yo soy libre. Yo voy a hacer lo que quiera. Yo puedo hacer lo que quiera. No tengo límites. El diablo se está riendo porque los tiene esclavizados. Y el pecado los tiene en cadenas y ni se dan cuenta. Pero también, la consecuencia del pecado, como ya dijimos, es muerte. No solamente no se dan cuenta que están esclavizados al pecado, pero se encuentran rumbo a una eternidad sin Dios. El peor de lo peor. ¿No ve? El cielo es donde está Dios. Y el cielo tiene todas las características de Dios. Luz, amor, felicidad, gozo, esperanza, paz. Todo lo bueno se encuentra en el cielo, con Dios. Y la eternidad sin Dios se llama el infierno. Todo lo que Dios no es. En otras palabras, todo lo que Dios es, no está allí. No hay paz, no hay gozo, no hay calor fraternal, no hay esperanza. No hay nada. Y lo que a nosotros nos da, yo iba a decir miedo, nos da un sentimiento tan serio en nuestros corazones. Es que hay personas hoy aquí, sentados en estas sillas, que no se encuentran rumbo al cielo. No se dirigen a una eternidad con Dios. Y sin sus pecados perdonados, usted estará perdido para siempre. Cristo ofrece el perdón de pecados. Y dice aquí Romanos capítulo 5, versículo 6, cuando aún éramos débiles. Y la idea, dice en inglés, dice sin fuerza. No es la idea de que ahí la llevamos poco a poco, pero somos débiles. La idea es que no tenemos cómo. No hay cómo. No tenemos cómo perdonar nuestros propios pecados. Dice cuando aún éramos débiles. Y la idea, otra vez, es sin fuerza. Sin fuerza alguna. Ahora usted tal vez se pregunta, bueno, ¿y cómo está eso? Porque normalmente la religión nos enseña que hay un equilibrio al final de la vida y esperamos que nuestro bien y que nuestro mal, por decirlo así, al final en el equilibrio divino, que Dios los ponga a medir y yo espero que el bien que yo haga pese más que el mal que yo haya hecho. Hay un equilibrio allá afuera en la eternidad y cuando yo muera me voy a presentar delante de Dios
y voy a ver este equilibrio. Y vamos a ver, bueno, qué tanto bien hice y qué tanto mal hice y cuál pesa más. Eso no leemos en la Biblia. No se lee en la Biblia de que Dios va a comparar el bien que hicimos con el mal que hicimos y decidir de ahí a qué destino vamos a ir. La pregunta no es qué tanto bien has hecho en comparación con el pecado. La pregunta es, ¿son tus o sus pecados perdonados o no? Ese es el detalle. A eso es lo que quiere llegar Dios, porque eso es lo que nos dice si voy al cielo o si no voy a estar con Dios. Y dice la Biblia es clara, cuando aún éramos débiles. Nuestros pecados, un pecado, es una deuda que no podemos pagar, uno. Y usted y yo, voy a confesar, yo peco todos los días. Conscientemente e inconscientemente. Me doy cuenta, me percato que estoy pecando y a veces sin darme cuenta, pensamientos que entran a mi mente. Pecados. Vivimos en una sociedad saturada del pecado, no nos damos cuenta. Y con un pecado, de hecho dice Santiago, cualquiera que guardare, dice toda la ley. Si pudiéramos poner en una lista todas las leyes que hay en la Biblia, si oráramos ahí, pusiéramos todas las leyes o el número. Dice Santiago, todo el que guardare toda la ley, toda, pero ofendiere en un punto. O sea que de toda la ley, una de las leyes la rompe o la desobedece. Una vez. Una. Dice Santiago, se hace culpable de todos. Usted dice, eso no tiene sentido. Eso es muy severo. Sí, claro, si uno anda rompiendo todas las leyes, todos los días, ahí sí, se hace culpable de todos. Pero dice Santiago, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque el estándar o el requisito para que usted y yo tengamos acceso al cielo es perfección absoluta. O sea que si yo peco una vez, o si yo peco 1000 veces, en ambos casos no soy perfecto. Y el requisito para acceso al cielo es perfección absoluta, santidad, o sea, sin pecado. Porque así lo es Dios. Dios es santo, Dios es eterno, y en su presencia no puede haber pecado. Y usted y yo nos encontramos en grave peligro, porque usted y yo somos pecadores, y nos encontramos sin fuerzas, sin fuerza alguna, sin método de pago, que tenga acceso a esa deuda que tenemos con Dios. Y usted dice, bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿Cuál es la esperanza? Eso nos lo dice la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún débiles, Cristo murió por nosotros. O sea que lo que nos presenta la Biblia es que aunque nosotros nos encontramos débiles, sin fuerza de perdonar nuestros pecados, Cristo murió. Cristo se entregó a sí mismo y su sangre, dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que nosotros no podemos pagar nuestra deuda, pero Cristo la puede pagar. Cristo se entregó cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. O sea que la religión nos presenta reglas. Guarda esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero no ayuda. Porque nos encontramos sin fuerzas, débiles. La única esperanza para usted y para mí es Cristo. Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Eso lo dice 1 de Pedro. Cristo murió por nosotros. Demostró su amor Dios al dar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Lo voy a decir de esta manera.
¿Qué me impide a mí estar en el cielo? Bueno, ya lo dijimos, pecados no perdonados, ¿sí? La paga del pecado es muerte, ¿ok? Si mi pecado no perdonado no me permite estar en el cielo, ¿qué me permitiría estar en el cielo? Bueno, si mis pecados fueran perdonados. Entonces ya no, por ejemplo, bueno, por decirlo así, Dios borra mi cuenta, me limpia de todo pecado. En ese caso puedo entrar al cielo. Bueno, entonces, ¿por qué murió Cristo? Cristo murió por nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 15, Cristo murió por nuestros pecados. O sea que lo que hace Cristo en la cruz es que Él lleva el castigo mío y el castigo suyo sobre sí mismo. Y Él, aunque no es culpable de mis pecados, Él paga los míos. Y Él sufre lo que yo merecía sufrir. Él sufre esa separación de Dios. Él muere en la cruz y se entrega por mí. Lo que hizo Cristo en esa cruz es suficiente para mi perdón. Es lo único. Usted y yo no tenemos acceso a pagar nuestra deuda. Pero Cristo, su sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que hizo Cristo. Isaías capítulo 53 en el Antiguo Testamento dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que toda persona perdonada, salva, cuando ve la cruz y ve a Cristo derramando su sangre, lo reconoce como un sacrificio por mí. Cristo murió en esa cruz y Él llevó mis pecados. Cuando yo era débil, sin fuerza, Cristo murió. Eso es el gran mensaje del Evangelio. Que usted no trate de pagar una deuda que no puede pagar, sino que usted llegue a descansar en lo que hizo Cristo en esa cruz. ¿Cómo puede ser que ese pago de Cristo sea aplicado a mis pecados? ¿Murió Cristo en lugar suyo? Sí. Por sencilla fe, creyendo que lo que Él hizo en esa cruz fue suficiente para mí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él descanse. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo podemos ser perdonados, salvos, aún siendo débiles, aún siendo pecadores. Versículo 8, porque Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que hizo Cristo en esa cruz fue por usted y fue por mí. Y si usted quiere ser perdonado o perdonada, descanse en lo que hizo Cristo. Él ya pagó todo. Él dijo, consumado es. Todo pagado. Mi deuda pagada completamente. Pecados pasados, presentes, futuros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Otra vez voy a leer el versículo 8 y con esto termino. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios bendiga la lectura y la predicación de su santa palabra.